En este conversatorio de encuentros con pueblos originarios del Abya, el tema de hoy es agua, elemento sagrado que se resiste a morir. Dialogan Manuel Tecuani Fernández, de la República de El Salvador. Él es guardador, heredero y portavoz de la espiritualidad náhuatl, nativo de la nación Nonualca, de la región Texacuangos. También participará Ubaldino García Canán, de la República de Guatemala, indígena maya Chorti, vocero del Consejo Indígena Maya Chorti de Olapa, Chiquimula. Con esto están presentados los dos participantes en este conversatorio. En este momento tenemos a Manuel y estamos a la espera de Ubaldino. Ubaldino en este momento está en territorio y le es difícil comunicarse con nosotros, pero estamos a la espera. Así que, bienvenido Manuel, y bueno, esperamos tus palabras a este conversatorio. Yectayuga muchi pawa Tajpalúlica Nutecha Cuscata. Acabo de saludar en mi lengua materna, náhuatl. Y acabo de decirles buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Saludo desde mi casa en Cuscata, que es ahora conocido como El Salvador. Para mí es una oportunidad muy grande de visibilizarnos como pueblos originarios nonualcas, porque resulta que en el imaginario que la historia oficial ha, ha sembrado en torno a los pueblos originarios de El Salvador, pues desde 1932, y es lo que porto hoy acá, dijeran los argentinos la remera, ¿no? Los guatemaltecos dijeran la playera, yo digo la camiseta. este, que es la fecha en la que se marca uno de los etnocidios mayores y que también es investimicidio, ya que se comienza una persecución y un, una represión sistemática en cuanto a nosotros como pueblos originarios. Principalmente en el occidente del país, fue esta este epistemicidio y este genocidio del cual estoy haciendo alusión en 1932, pero también tiene repercusiones en nuestra región onualca, tanto así que desde ese momento se niega la existencia de nosotros como pueblos originarios en los territorios que hoy ocupa el Estado salvadoreño, y poco a poco se va invisibilizando también la región nuestra, específicamente en Onualca, donde pues simplemente se cree que en algún momento existimos los pueblos originarios o existimos los descendientes y herederos de grandes conocedores de saberes ancestrales. Entonces estoy aquí con mucho orgullo representando a mis abuelas, representando a mis abuelos, que de generación a generación han pasado conocimiento, de generación a generación ha sido transmisión oral, el conocimiento que tenemos y que hoy también compartimos. Claro, con un poco más de conciencia, ya sabemos que los tiempos están cambiando, el desinterés que hay por las nuevas generaciones de conectar con nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos hace ahora el tener buscar otros mecanismos, como comenzar a escribir lo que heredamos para poder para poder protegerlo, pero también compartirlo, porque de esa manera sabemos que protegemos la cultura. Así que gracias por el espacio, gracias de verdad, gracias inmensas por abrir esta ventanita y poder dar a conocer que existimos los pueblos originarios en los territorios que hoy se llaman El Salvador, existimos, estamos presentes y podemos decir, Nenáhuatl Nemiyultic, el Muagua está vivo. Ahora, ¿podés decirnos cómo es la situación actual de los pueblos originarios en El Salvador y respecto a la lucha que están manteniendo ahora con
el tema de el cerrito. Poniendo en contexto a todos, se está manteniendo una lucha por mantener un cerro sagrado y a lo cual, Manuel, si nos contás toda la historia desde tu punto de vista y las medidas que están llevando a cabo para defender el cerro que están defendiendo. Bueno, fíjate que qué bonito que abrís el compás para esto. Nosotros, bueno, represento a la Federación de Pueblos Originarios del Sur, que muchas veces, imagínate hasta dónde cala el asunto, que cuando hablamos de la Federación de Pueblos Originarios del Sur nos preguntan si es que nosotros estamos vinculados directamente con hermanos del sur, del continente, de la Via Yala. Entonces, porque hasta dónde nosotros como pueblos originarios de la región sur del Salvador eh, reivindicamos esta presencia, los nonualcas principalmente, lencas también, texacuandos también, que somos naciones originarias de estos territorios, pero que hemos sido desconocidos intencionalmente. Nuestros territorios fueron siendo despojados poco a poco en grandes saqueos. En 1932 fue el más reciente, pero también después del conflicto armado nos fue quitando poco a poco espacios comunes que ocupaban nuestros abuelos y nuestras abuelas para poder mantener nuestra espiritualidad y nuestro apego con la tierra. Ahora bien, post conflicto se comienza a dar todo un fenómeno y es ahí algo que me pedís la radiografía, por así decirlo, el pantallazo. Después del conflicto armado que termina en 1992 con el cese al fuego, comienza un proceso de posguerra en el que, muy distinto, por ejemplo, a Guatemala, donde el fin del conflicto abre un compás para que los pueblos originarios comiencen a reclamar su posicionamiento político, también acá nosotros, el conflicto armado hubiese representado esa esperanza, pero no fue así. Al contrario, se nos categorizó a todos los pueblos originarios como campesinos. Claro, responde esto a una intencionalidad del capitalismo puro, recalcitrante. ¿Por qué? Porque cuando te ponen una categoría como esta, te están despegando de tu pertenencia, te están despegando de tu identidad. Entonces aparece justamente allí esta situación y poco a poco comienza a darse con esto, ojo, que lo que voy a decir no lo digo con ofensa, lo digo con mucho respeto también. Se ha comenzado a dar un proceso de mayanización porque muchos hermanos en el afán de poder rescatar esa identidad como pueblos originarios acuden hacia Guatemala, que es el referente inmediato, para tomar de la cosmovisión maya componentes que le van a ir agregando a las expresiones de los pueblos originarios, principalmente en el occidente del país. Entonces comienza a darse toda una situación tanto que es absurdo lo que han hecho, porque eso sí es absurdo y lo digo con toda propiedad, que nos han catalogado como mayapipiles, cuando no existimos como tales, somos nahuapipiles. Y fíjate hasta dónde llega el asunto también, que este término pipil sigue siendo algunos considerado como un peyorativo, cuando realmente tiene un asunto más histórico que tiene que ver con la lengua, que viene de pipilsin, que tiene que ver, que hace alusión a los nobles, la lengua de los nobles, o cómo hablaban los nobles. Es una forma en la que los historiadores pues identifican cuando llegan justamente con hermanos mexicas, que venían en las expediciones del invasor en 1524 a nuestros territorios, y ahí comienzan a ver que el náhuatl nuestro pues no era igual al náhuatl mexica. O sea, el náhuatl tiene esa diferencia, ¿no? De esa partícula, esa composición TL que nosotros no tenemos. Entonces, a partir, fíjate cómo es la ensalada de cosas. Desde ahí comenzamos a ver toda una situación que invisibiliza, que pone a menosprecio acerca de nuestra identidad, porque hasta cierto punto también está el asunto de la folclorización. Lo náhuatl no vende porque no está en el imaginario y muchos indigenistas comienzan a hacerse de la línea maya para poder vender y poder así jalar y captar. Entonces se da ese error histórico garrafal que comienza a quitarnos, a borrarnos
del alto relieve, vamos a decir. Pero ahí están también las semillas de resistencia. Ahí están también los espacios de resistencia en el que no mercantilizan, en el que no dan chance y a espacios donde llega una organización, una ONG y te dice, bueno, mira, te voy a patrocinar, pero tenés que hacer esto. Y empiezan nuestros abuelos a tener esa dignidad y esa rebeldía digna, decimos nosotros, de hacer entonces en la transmisión oral, hacer la transmisión oral. Y así es como muchos de los niñitos somos llevados a espacios como Círculo Donativo, el espacio de Jaguar y el Venado, que son espacios que eran muy propios, que se mantenían por esfuerzos de nuestros abuelos, nuestras abuelas, principalmente abuelas, y es ahí como se va transmitiendo el conocimiento a través del cuento, a través de la leyenda, y entonces comenzamos a esperar que el tiempo de los abuelos comience a dar. Es así entonces como eh, nos reconocemos más adelante como Federación de Pueblos Originarios del Sur, reivindicándonos la región nonualca, las grandes naciones tencas, nonualcas, texacuancos, panchimalcas, a las cuales representamos, los mazaguas también. Y es así, en esta situación, en la narrativa oficial, un presidente en la ONU dijo que El Salvador no podía dar avances en cuanto al convenio 169 de la OIT, eh, también la declaración de los pueblos, declaración de los derechos de los pueblos originarios. El Salvador no podía dar avances significativos, puesto que en El Salvador no había naciones originarias, pueblos originarios. Hasta ese punto hemos llegado. Se nos ha negado históricamente la existencia, se nos ha negado históricamente nuestros derechos. Y como decimos nosotros, el hecho de existir y el hecho de hablarnos, de conocernos, es un acto político. Ahora bien, fíjate, comienza entonces toda esta estructura, que primero va calando en el imaginario para luego entonces venir con un punto medular dentro de la identidad indígena, que es la tierra, porque no hay identidad para nosotros los pueblos originarios, no hay identidad si no hay tierra. Eso es bien importante que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando se da cuando empezás a borrar del imaginario y empezás a quitar de la sombra eh, cualquier legitimidad de nuestra existencia y nuestra presencia, es más fácil entonces el desapego de la. Es así como comienzan proyectos a darse y empezamos a enfrentar desde siempre, desde 1524, el despojo. Y con relación al cerrito, pues estamos acompañando la lucha allá en Quezaltepec de un grupo de mujeres, principalmente mujeres Nayarit, mujeres y juventud, que han sido hermanas que realmente se han parado y están defendiendo al Cerro Sagrado, porque ese cerro vertía agua. Y una industria, una fábrica de concretos, ¿cómo se llaman? Insumos prefabricados para la construcción, pues decide simplemente un día pedir permiso a la alcaldía cede los permisos y comenzar a explotar. Hasta el día de hoy se extraen más de 150 camiones extrayendo ya el corazón propio. Pero estamos allí haciendo resistencia, hemos reconocido altares, también entendemos que al reconocer y reclamar estos altares, también es un acto político, pero también está dándole una narrativa o un mensaje, digamos, al empresario de que ese territorio no puede ser tocado porque lo protegen convenios y acuerdos que como pueblos originarios pues defienden nuestra pertenencia. Pero fíjate, no solamente el cerro, tenemos al Xilopan también, al lago de Ilopango, que desde hace 30 años se le están soltando químicos para poder parar, porque es un lago de origen volcánico, y para poder parar el ciclo natural de azufrado del agua, se le tiran químicos de parte del Estado. Y eso lo que ha generado es que el lago no azufra, la fauna acuática ha ido perdiendo la presencia y la contaminación pues que por consecuencia se está dando. Entonces, esas son las regiones, por así decirlo, de las más fuertes en las que estamos trabajando.
Bien, perfecto. Referente al tema educativo, la educación al respecto de mantener la identidad, ¿qué es lo que están haciendo ahí en El Salvador? ¿Qué es lo que estás haciendo vos y el grupo? Bueno, bueno, hay dos cosas que como federación decimos, caminar y tejer. Y tenemos una palabra que la voy a compartir, Sinehnemi. Y Sinehnemi significa caminemos juntos. Y fíjate que hay algo que creo que esto es importante marcarlo como parte del trabajo de la federación. Porque por un lado ha existido un sistema patriarcal, machista y heteronormado, vamos a decirlo de esta manera, en el que a la mujer se le ha desconocido el trabajo y la labor que ha hecho. En 1932 se da el etnocidio más inmediato y en nuestra región se da en 1833, donde el Tata Anastasio Aquino se alza y fíjate que hay un decreto de Tepetitán, que pueden buscarlo y en el internet, el decreto de Tepetitán, donde el Tata reconoce el gobierno y se reconoce como. Y en ese decreto, en ese documento, hay elementos bien importantes que nosotros retomamos hasta el día de hoy. Porque fíjate, en 1832, el decreto de Tepetitán que dicta el Tata Anastasio Aquino ya comienza a regular y dice que va a ser pena de multa todo hombre que maltrate a la mujer en los territorios de los manuales. Fíjate, ¿y por qué te digo esto? Porque resulta que se ha incrustado una idea que también es parte del occidentalismo, que nosotros lo que dices, te lo dicen así, los indios son machistas por naturaleza. Y lo voy a hacer así, mira, con toda la cámara. No, no lo somos. Nos lo han hecho creer, porque les cambiaron la narrativa. Como pueblos originarios estamos claros de la complementariedad y la dualidad de nuestra espiritualidad. ¿Qué significa eso? Tanto hombre como mujer, masculino y femenino, están en igual condición. Entonces el decreto de Tepetitán es importante porque marca y desmantela esa narrativa de que somos machistas. Ese invento occidental del invasor que somos machistas fue impuesto justamente por él. Entonces, es importante. ¿Y cómo ahora retomamos esto? Pues justamente estamos reconociendo el trabajo de la mujer como medular en la resistencia que hemos tenido. Y lo voy a decir, o sea, yo estoy acá gracias al trabajo de mi bisabuela, gracias al trabajo de mis bisabuelos. Eh, y cómo las bisabuelas tuvieron un trabajo de cuidado, pero también cómo van compartiéndote en el poco a poco, en el día a día, los saberes. Entonces, ahora estamos nosotros también reconociendo el papel de la mujer y lo estamos visibilizando mucho más. No significa que hasta ahora lo estamos haciendo, siempre lo hemos hecho como federación, siempre lo hemos hecho. Antes de reconocernos federación, estamos reconocidos nada más como Círculo de la Palabra, donde nos reuníamos diferentes hermanos, y resulta pues que ahí también teníamos siempre ese lugar de poder poner a las mujeres en el lugar que son clave y de poner a la mujer en el lugar clave que le corresponde. Porque si la lengua existe hasta el día de hoy es por el trabajo de las abuelas en casa. Porque después de 1932, donde se masacraba solamente por el hecho de hablar nada, fueron nuestras abuelas las encargadas de transmitir el idioma de las siguientes generaciones. De igual manera, fíjate, hace poco, el primer altar que nosotros reclamamos en el Cerro Sagrado está oficiado por una de nuestras hermanas. No fue un hombre allá a decir estos nuestros, no, ella, una mujer con autoridad, van a decir, este territorio es sagrado, este territorio lo reclamamos como Federación de Pueblos Originarios y se le entrega a una nana el bastón de mando. O sea, creo que por ahí es un asunto importante el poder ir desbaratando y deconstruyendo esa narrativa
que se nos ha ido incrustando. Decir otra vez, y lo vuelvo a repetir casi con el dedo del maestro cuando te está enseñando, así del profesor del kinder. No somos machistas. Esa es una mentira incrustada, como muchas otras de parte del invasor y el sistema occidental. También tenemos nosotros diferentes talleres y principalmente impulsamos el espacio Timucuayaltigan, que significa hagámonos crecer todos juntos. Timucuayaltigan es un espacio donde abordamos trabajo con niños específicamente y vamos dando a través de talleres ese encuentro con la ancestralidad a las nuevas generaciones, desde comprender el ciclo de la vida, desde la constitución, hasta entender mi lugar como hermano menor ante los hermanos mayores que son los árboles, las plantas y los animales. Bueno, eh, al respecto de la lengua, nosotros por acá por el sur estamos en el tema todavía del rescate de la lengua. ¿Cómo lo están trabajando con los niños y con los adolescentes? Bueno, fíjate que en relación a la lengua, como te decía, tenemos diferentes iniciativas. Creo que ya cuando toquemos el tema del agua voy a hablar un poco acerca de los tepeguas, que son los traviesos que van esparciendo el agua cuando el señor del agua llega a regarlo. Eh, y resulta pues que a partir de esta parte de la cosmovisión, tenemos una serie de talleres, mis amigos los tepeguas, donde conectamos con los niños, la leyenda, el cuento, pero vamos haciendo desde componentes de las componentes que vamos metiendo poco a poco también la lengua, porque si bien se ha dado en los últimos años muchas iniciativas que te hablan de la lengua, hay algo que creo que es necesario ser muy, no estoy diciendo con eso que nosotros seamos la panacea, porque no es eso. Creo que también tenemos errores, pero tratamos de tener un poquito mayor de conciencia y cuidado en cuanto a cómo, la forma en la que vamos abordando el tema. Se ha dado mucho que te hacen procesos de acercamiento a la lengua, pero se descuida el componente de la comprensión. Comenzás a pensar desde la lógica y así comenzás a hacer cálculos semánticos, cálculos lingüísticos, donde desde la lógica del castellano comenzás a poner las ideas en náhuatl. Ya no das la explicación de la profundidad que la lengua en sí. Bien. Por ejemplo, lo que te decía, ¿verdad? La palabra Timuguayaltigan es una palabra larga, Timuguayaltigan, pero que cuando traducimos es una voz media, una voz media justamente, que te invita a que te hagas parte de algo, lo que significa hagámonos crecer todos juntos, con esa redundancia. Entonces, o sea, si te das cuenta, la dimensión del idioma es muy fuerte y es bien profundo, es profundo el idioma. Entonces, se han dado cálculos en comenzar desde la lógica castellana, de la gramática castellana, a transmitir ideas y solo hacer una transliteración de palabras. Eso se ha dado, y es muy común ahora. Pero tratamos de tener esos cuidados, tratamos de no caer, digamos, en estos sesgos que es importante marcarlos. Y con los niños es de esperanza. Con los niños es bien importante. Y no sé si me das chance de compartir un testimonio aquí, una vivencia eh, con un grupo de niños que tuvimos por allá en la región sur siempre, en la región de los Texacuangos. Fíjate que llegamos a una comunidad, estuvimos trabajando en el taller con los niños acerca de cosmovisión, ancestralidad, y tenemos algo, nosotros creemos no en la segregación etaria que se da en la escuela formal, nosotros creemos en que la educación es con diferentes edades revueltas y así aprenden mejor. Y es bien bonito porque los niños te enseñan, a ver, los niños te enseñan, vamos a partir de ahí, los niños nos enseñan. Y es bien bonito porque cuando estamos en el proceso vemos como los pequeños aprenden a interactuar con los grandes, como los grandes aprenden a volver a ser pequeños. Entonces, es bien bonito cómo va viendo esa integración.
Y fíjate que nos tocó pues tener a dos niños especiales, capacidades especiales, dice. Para nosotros son niños sagrados, maestros que han vuelto a este plano. Entonces, resulta que está ahí Conchita. Llevan a Conchita, que es una niña con síndrome Down, que tenía ciertas limitantes de comunicación y comprensión. Pues resulta que al estar en el proceso, nosotros empezar las palabras y toda la experiencia, todos los cuentos y todo, pero Conchita es muy retraída. Nos la llevaron justamente porque en casa decían que era retraída. Entonces, cuando llevamos ya el proceso, quizás de un mes y medio, 2 meses, no recuerdo qué sé yo, serán 3 meses. Un día vamos caminando porque ella nos acompañaba un tramo para salir hasta donde tomábamos el bus, y de repente Conchita se da la vuelta y vamos caminando justamente, nos hace niño, niña, niño pipi, niña, ciguapi, y dice ni agua. Créeme que ese día sentimos que nos grabamos todos, se nos llenó de emoción el corazón y todo, porque muy poco hablaba, muy poco interactuaba. Después de eso, los papás de ella llegaron muy agradecidos por el proceso, en el que ella ya después de esta experiencia, ya silbaba cuando andaba limpiando casa, ya cantaba las canciones que practicábamos en el círculo. Y eso creo yo que ha sido parte de las experiencias que nos han dicho, vale la pena seguir, vale la pena seguir. Cabe destacar algo, creemos nosotros en la autonomía, creemos nosotros en la autodeterminación firmemente. Y fíjate que pues como federación nos autosostenemos por nuestros propios esfuerzos. Eh, Vamos de a poquito, de granito de maíz en granito de maíz hasta formar la mazorca. Y hasta aquí pues nuestras actividades, nuestras acciones son por nuestros propios medios. Apartamos el Bien, tiempo y todo lo que hacemos. Y creo que eso es importante destacarlo, porque a veces creemos que si no tenés un financista no avanzás. No, cuando tenés un financista te pierden el camino. Y creo que eso ha sido importante tenerlo. Y un asunto que sí es bien determinante como pueblos originarios y como federación, creo que es la característica, es que la espiritualidad es la columna vertebral de nuestra lucha y de nuestro andar. No podemos como pueblos originarios despegarnos de la espiritualidad porque entonces perderíamos la consulta hacia los sagrados elementos, importante para nosotros, y no damos un paso si los abuelos y las abuelas a través del fuego, a través del agua, nos muestran que hay. Creo yo que eso también es importante y relevante plantearlo y ponerlo acá en el tintero. ¿Cómo? ¿entró No, Ubaldino o no? considero que a esta altura probablemente Ubaldino no pueda entrar. Entonces, Perfecto. con- Entramos al agua. vamos a entrar. Bueno, Manuel, entonces entramos ahora con el agua, el tema de el agua, elemento sagrado que se resiste a morir. Adelante, Manuel. Eh, Voy a comenzar quizás esta parte haciendo algo que es importante para nosotros hacer. Y bueno, y como la parte anterior, digamos, era una presentación, significa el trabajo de la federación en sí. Hoy quiero tomar el tiempo para pedir permiso primero a las energías. Como te dije, es importante no descuidar esta parte para nosotros. Quiero pedir permiso a mis ancestros para poder hablar. Quiero pedir permiso a mis ancestras para poder compartir las palabras que voy a. Quiero pedir también al gran Teo, creador y formador del universo, creador y formador, el permiso para poder hablar. Quiero pedir permiso a la abuela Agua para que ella sea quien también a través de sus regentes nos transmita a nosotros las palabras que son necesarias y urgentes ante una situación en la que cada vez más nos vamos volviendo menos humanos, nos vamos volviendo más insensibles. Así que hoy sagrado día el Keshpalin para nosotros, de la lagartija,
de la resiliencia. Pido permiso a los sagrados elementales, a los que nos acompañan, a los que vemos y a los que no vemos, para poder tocar este tema y poder entonces así compartir con ustedes, hermanos y hermanas, estas palabras. Bien, los abuelos y las abuelas nos acompañan. Fíjate que cuando hablábamos con Ubaldino, porque este es un tema que nace de una plática, hablábamos del elemento agua, del agua como sagrado elemento que se resiste a morir, porque tenemos un problema en común. Compartimos con Ubaldino algo que es una riqueza para casi para gran parte de lo que ahora conocemos como Centroamérica, dado que es en la región de Olopa donde nace el río Lempa. Ahí justamente donde la comunidad donde es Ubaldino nace el río Lempa, pero ese río Lempa se va, cruza hacia Honduras por la región de lo que se conoce como el Trifinio y que es compartida Guatemala, Honduras y El Salvador. Se va hacia Honduras este río y luego llega hacia El Salvador. Pero pasa algo importante. Este río, aparte de que es un río transfronterizo, transnacional, vamos a decirlo, ese sí es transnacional, porque cruza, las otras no son transnacionales, son saqueadoras de territorios y de otras cosas. Entonces, resulta que desde que nace, desde la cuenca del río ya comienza con graves problemas. Y la primera parte donde Ubaldino nos iba a plantear un poco, hablaba de asuntos propiamente técnicos. Y quizás nada más voy a compartir nada más la realidad que se enfrenta en El Salvador con este río, porque este río es el que convoca justamente este tema. Y no solamente este río, también está la laguna de Huija, que es una laguna compartida entre Guatemala y El Salvador, y que sus aguas están siendo contaminadas por proyectos mineros. El río como tal comienza su recorrido, como te lo digo, en Chiquimula, y empieza en la región Maya-Chortí, justamente. La región Maya-Chortí comienza, se va justamente para la región del Copán en Honduras, y después entra a la región Chortí del Salvador, un río propiamente Maya, pero cuando llega comienza a tocar otros territorios y llega hasta la gran nación Lenca, acá territorios que hoy se conocen como El Salvador. Pero cuando llega a El Salvador, y estos datos quizás son los que podrían poner como el asombro para algunos. Y es que cuando el río llega hacia El Salvador, perdón por acá, cuando el río llega a El Salvador, ya las autoridades salvadoreñas han reconocido que el 53% de las venas que nutren al Lempa superan el límite máximo de fosfatos debido a la descarga de aguas residuales y agroindustriales que vienen, fíjate bien, ya de Honduras. O sea, ya eso es un problema, porque cuando entra ya viene con esa carga química. Pero conforme va avanzando, en El Salvador también se van descargando beneficios de café. En Honduras, solo en Honduras, se tiene en la cuenta que el 98% de los beneficios de café en Honduras no tratan sus aguas vertidas al EMPA. O sea, así son aguas mieles. Así como las sacan del beneficio, las tiran. Entonces, imagínate,
tenés el 50% de fosfatos ya en el agua. Y aparte de eso, agregarle las aguas mieles, que las aguas mieles representan un problema bien grande, porque por un lado, el olor que despide, un olor bastante fuerte que llama la mosca. Por consecuencia, la contaminación del aire y la contaminación que viene por efecto colateral de la mosca, pues ya te está poniendo un problema más grave. Entonces, cuando ya llegas a la región paracentral del Salvador, estoy hablando que ha recorrido solo en El Salvador, por lo menos 198 kilómetros, decía que de su recorrido, ya en El Salvador ya tenemos un río que tiene 100% en sus aguas heces fecales, que tiene fosfatos, que tiene aguas mieles y que de allí saca para la producción agrícola en la región, en la región paracentral. Entonces tenemos un problema bien grave. Es un problema que eh, no es un problema omnidireccional, te diría yo. Porque aparte de eso, cuando ya llega, este río desemboca en el Pacífico, cuando ya llega al Pacífico, lleva un grave problema de plástico y microplástico. Tanto así que se han hecho estudios que reflejan que el microplástico en el organismo de muchas personas en la región del EMPA ya está presente. Entonces, eh, por ahí comienza el asunto. Una problemática que de fondo tiene toda una intencionalidad, que es la expansión económica, que es la acumulación de capital. Porque todo, desde las porquerizas que comienzan allá en Europa hasta las cañeras que se nutran de allí, todas vienen con un solo, que es la acumulación del capital. Entonces, eso nos pone en un panorama bastante complejo, bastante complicado. Y ya no tenemos agua saludable para el consumo. Ese río es el que, en ese río también, de ese río, es donde se tienen los embalses para la producción de la energía eléctrica en El Salvador. Hablamos de un grave problema de producción eléctrica, imagínate, este país, pero resulta que este país, desde 2009, más o menos, hasta 2015, estuvo vendiendo energía eléctrica a países como Panamá y Costa Rica. Entonces, es un asunto, creo yo, de doble moral por parte de la empresa, por parte del Estado. Cuando hablamos de problemas de producción de energía eléctrica, pero por otro lado, estás vendiendo la energía que se produce. Y también, y también los componentes que tiene el río como tal, que atentan directamente a la existencia común. Y creo yo que es importante también decirlo, que cada vez surgen más estudios alarmantes y con sirenas de altos decibeles, pero creo que también es importante decirlo que así como es lo alarmante de la sirena, así es la insonoridad de las voces de las autoridades, tanto locales, regionales, nacionales como continentales, me atrevería a decir. Porque el problema de los ríos, a diferencia de países como Canadá, como el mismo Estados Unidos, donde hay formas de poder emprender defensa de río y que se ha demostrado, y tenés ahí ejemplos en el 2020 se registró, por ejemplo, allá en ríos estadounidenses, cómo las comunidades y la sociedad pedía que se destruyeran represas que ya habían cumplido su tiempo de vida y se logró. Pero acá totalmente la diferencia es abismal. No tenemos una legislatura que nos acuerpe la defensa del agua y a diferencia de otros países, recientemente El Salvador acaba de tener una ley del agua, ley de recursos hídricos, donde cada vez más se va entregando a las transnacionales, se va entregando a empresas de explotación indiscriminada del recurso. Y fíjate, voy a usar el término recurso ahorita, nada más, solo ahorita lo voy a usar.
porque es como la ley lo establece. Y voy a decir esto porque resulta que en la medida que, como te decía, como lo mencionaba hace un momento, nosotros, pueblos originarios, eh, entendemos que es un elemento sagrado de vida, ya no lo vemos con los ojos de la posibilidad de acumulación de capital. Ya vemos con un respeto por lo que implica el agua para nosotros como pueblos originarios. Y quizás de ahí es el punto en el que quizás está un poquito más enfocado y la participación mía, pero que era necesario, creo yo, poner de manifiesto el origen de esta situación. Y voy a tomarme el tiempo justamente para poder explicar, un poco acerca de cómo o por qué la importancia para nosotros los nahuas y los monualcas en cuanto al, al, al agua. Fíjate, según los abuelos, y aquí es donde yo apelo a la oralidad, es algo que los abuelos nos enseñaron en esta región de los texacuangos, es que nosotros tenemos una cultura náhuatl que viene justamente de su raíz viene de dos palabras, nahuiat, donde decían los abuelos. ¿Qué es el nahuiat? Son las cuatro aguas. Nahui, cuatro, at, agua, nahuiat, y que por eso es el náhuatl, decían los abuelos. De ahí la importancia para nosotros como náhuatl, el agua. ¿Cuáles son las cuatro aguas? Me van a preguntar. Las cuatro aguas, pues voy a hacer una pregunta, sí, que se responde solo. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo va flotando en líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es la primera agua? Justamente ese líquido amniótico. Dicen los abuelos, y cuando pasamos del vientre hacia este plano, dicen los abuelos, usualmente los partos nuestros eran a orillas de río, con agua, y los bebés nacían en agua, no con estas prácticas que tenemos hoy. Entonces de ahí flotábamos y salíamos al agua, y en nuestro cuerpo comenzaba a componerse de agua, es la segunda agua. Los científicos ahora te dicen que estamos compuestos en un 75-80% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, ¿verdad? Pues justamente los abuelos decían que esa era la segunda agua. La tercera agua es justamente cuando trascendemos y pasamos a otro plano y nuestro cuerpo comienza a destilar. Y decían, esa es la tercera agua, cuando ya se está el cuerpo reintegrando la materia a la madre tierra, al vientre de la madre tierra. Y la cuarta agua es, desde nuestra cosmovisión, un río que tenemos que cruzar para llegar al, al inframundo. Entonces, es ahí donde están las cuatro aguas. Cuando nacemos, cuando estamos en este plano, se nos recibe y estamos en este plano. Cuando trascendemos de este plano, destilamos agua, y después, cuando cruzamos el río, justamente, pues ahí nos encontramos con la cuarta. Fíjate, desde ahí ya tenemos un vínculo bien cercano. El agua y la luna para nosotros como pueblos monualcos y agua es importante y están íntimamente relacionados. Nuestro corte de cabello, por ejemplo, está muy relacionado al ciclo lunar. Y cómo se encuentra cargada de agua la luna también nos va a decir si podemos sembrar o no podemos sembrar. Nos va a decir también si el invierno va a ser bueno o no va a ser tan bueno. Entonces, ese vínculo que tenemos nos lleva justamente a no ver el agua como hay algo también dentro de lo que ahora se cataloga como la mitología náhuatl. Tenemos a Chalchitíhuatl, perdón, que es la señora de las faldas de jade, y tenemos a Talu, que es el señor de los rayos y la lluvia. Ellos son las dos deidades. Chalchitíhuatl es justamente es la deidad femenina que tiene que ver con fluidos y líquidos. Ya los ríos están ahí presentes para ella. Es más, los hermanos mexicas compartimos con ellos cercanía a raíz, y para ellos era justamente una divinidad que permitía también la navegación. Para nosotros también es importante, y como lo mencioné hace un momento atrás, la dualidad y la complementariedad. Para nosotros no hay solamente un señor del agua. Si hay señora y señora, si no, no hay. Así. Entonces, esto nos da la relevancia que significa la conexión
con, con, con el elemento sagrado del agua. Nuestra cosmovisión también nos habla de los tepegos, que son los niños saltarines que van esparciendo el agua, que nacieron justamente en esto. Para el sur es la totuma, para nosotros es el morro. Entonces, ellos los encuentran ahí y a partir de ahí ellos tienen esa conectividad y son los que van esparciendo el agua. Para los hermanos mexicas son los tlatocs que van esparciendo el agua. Para nosotros son los tepehuas que van repartiendo el agua. Entonces, creo yo que desde por ahí ya se ven los componentes de la importancia, al igual que el sagrado fuego, al igual que el sagrado viento, al igual que la madre tierra. Esa conexión no podemos perderla, no podemos irla aquí. La realidad política y económica del agua nos hace ver justamente desde una narrativa comercial al bien, por el elemento. Y ahí aparecen palabras como bien, aparecen palabras como recurso. Y creo yo que es importante tener muy en cuenta que desde los pueblos originarios no podemos ver nada como un bien, porque nada nos pertenece. Cuando lo vemos como un bien, damos continuidad a que tenemos derecho a. Nada nos pertenece. Para nosotros, todo es de todos. Y todo, como dijeron por ahí, dijo alguien, es de todos y de nadie a la vez. Pues sí, es así justamente. Porque nos pertenecen, nuestros abuelos nos dejaron a nosotros estos territorios por donde andamos. Y estos territorios los abuelos sabían que no nos pertenecían. Mi bisabuela decía que un hombre bueno era aquel que sembraba árboles, que aunque supiera que no iba a comer de su fruto, tenía la responsabilidad de sembrar. Entonces, ¿por qué? Porque eso daba continuidad al equilibrio, daba continuidad a aire sano, daba continuidad a un clima agradable, daba continuidad a la polinización, daba continuidad a todo el tejido. Sin embargo, conforme ha ido pasando, se nos ha ido incrustando en nuestro vocabulario, en nuestras narrativas, palabras como recurso. Cuando el recurso solamente viene a acentuar desde el capitalismo una mercancía como tal. Es por eso que se sienten con derecho de embotellarla y venderla, aunque no sea agua realmente lo que nos están vendiendo. Es por eso que se sienten con derecho de encasillarla, encajonarla y meterla en una tubería y llevártela a este grifo. Y eso creo yo que es importante que tengamos muy bien. Creo que es importante también entender, y esto sí tengo que ser muy crítico, como federación estamos claros que aunque los sectores progresistas, aparentemente progresistas, parecen o han parecido más críticos al problema del agua, realmente han aportado poco o muy poco en la defensa del sagrado elemento. O sea, todo se queda en una crítica, todo se queda solamente en el vamos, en el wow, en el asombro, pero no pasa. Se critica el sistema capitalista por su acumulación, pero muy poco se propone en cuanto a la defensa. Los movimientos ecologistas cada vez más toman banderas específicas en cuanto al agua, pero muy poco se toma la lucha a fondo porque se sigue catalogando a la sagrado elemento como un bien, se sigue catalogando como un recurso. ¿Y cómo poder obtener entonces cómo poder tener el permiso de la explotación o la sana explotación, dirían algunos? Sin embargo, es importante tenerlo bien en cuenta, que en la medida que vamos desmontando este vocabulario, vamos también entendiendo que como pueblos originarios, desde nuestras cosmovisiones, seguimos siendo la única luz de esperanza ante un sistema que atenta directamente contra nosotros. Por eso es importante, y con esto que estaba diciendo, y como federación lo hemos expresado, nosotros como pueblos originarios de la Gran Abya Yala, estamos por encima de toda expresión que surge desde el occidente. Estamos por encima de derechas, de izquierdas, de centros, como modelos de gobierno, porque nuestras cosmovisiones y nuestras formas de gobierno nos establecen a nosotros una conexión de respeto con la vida misma.
de respeto con los sagrados elementos como el agua, como la sagrada. Eh, a veces suena un poco tajante, y algunos hasta ofensivo, pero creo que cuando vamos conociendo nuestra herencia, cuando vamos viendo nuestro legado, logramos comprender que no es faltar el respeto, simplemente es exigir el respeto de nuestra forma de vida, es exigir también el reconocimiento de nuestras voces, que muchas veces se nos ha dado un espacio mínimo, y por esos espacios mínimos de participación, muchos piden que se les rinda pleitesía, cuando realmente, así como muchos exigen tener derecho a votar, a tener derecho de representatividad del, de los pueblos, sin la legítima aprobación del todo, pues también nosotros, ¿no? Si no nos representan, también tenemos por qué levantar nuestra voz y decir nuestras estructuras de gobernanza, de gobiernos locales, son una expresión ante este sistema de la única luz de humanidad, creo yo, que le queda a este sistema. Entonces, por ahí creo yo que nos va quedando una pregunta, porque con esto salen preguntas, creo yo. Quizás algunos van a decir, chévere, entonces si estás en este sistema, ¿cómo vas a resistir entonces? ¿O cómo le vas a dar la vuelta a este sistema? Nosotros creemos, estamos conscientes de una sola, volver a nuestras raíces. A pesar de lo desesperanzador que el panorama parezca, volver a nuestras raíces, reconectar, darnos cuenta que el agua es la sangre de nuestra madre tierra, que es un recurso no renovable. Voy a ocupar las palabras técnicas otra vez, porque creo que solamente así a veces nos podemos entender. ¿Ya? Quizás tenemos el conocimiento, como pueblos originarios tenemos el conocimiento, tenemos el coraje, tenemos el valor y sobre todo tenemos la sensibilidad necesaria para poder reenfocar la forma en que nos relacionamos con la vida, nuestra madre tierra, nuestra madre agua, nuestro abuelo viento. Y como decía, lo vuelvo a recalcar en este momento, nuestras cosmovisiones son la única luz de humanidad que nos va quedando. Cada vez más vemos cómo el sistema capitalista se acentúa en aquella famosa frase que muchos de nuestros padres y abuelos repetían allá a inicios de la década de los 70 y los 80: el capitalismo mata. Sí, hoy podemos darnos cuenta, el capitalismo mata. Y ahora vemos con la gravísima pospandemia, podemos ver justamente la gravedad del capitalismo, cómo va cada vez más comercializando y cómo va cada vez más sometiendo fisiológicamente y psicológicamente a la persona, al ser. Nos enfrentamos a una población que cada vez más es apática, que va desconociendo. Y con esto quiero compartir un asunto que nos pasó en un taller con jóvenes de unos colegios de secundaria, referente al agua, porque es uno de los temas que también trabajamos en la federación. Hacemos una pregunta: ¿de dónde viene el agua que sale del chorro, del grifo? Era un grupo como de 12 en ese taller, y 10 de los jóvenes dijeron que el agua chorro venía de México, que la traían de México en unos barcos y que en unos barcos la embotellaban y que entonces ahí la pasaban a una bomba. Dos de los jóvenes dijeron que no sabían de dónde venía el agua. Y como digo, el sometimiento psicológico y fisiológico cada vez es mayor. Claro, porque cuando no tenemos conciencia de dónde sale el agua que consumimos, es más fácil quitarte esa pertenencia. Lo que está pasando con el Cerrito, en Quesaltepeque, es una alta evidencia de cómo cada vez más la lluvia afecta, porque no hay una esponja natural que absorba
a la abuela lluvia. Y por consecuencia las inundaciones en el pueblo cada vez son mayores. Pero cuando preguntamos por qué se está inundando, lo que le dicen es, es que es que Estados Unidos ha calentado mucho el planeta. Entonces, cuando no te, por eso apostamos a volver a nuestras raíces, porque cuando vemos el asunto de manera más puntual y local, lo vemos más personal, tomamos mayor conciencia de lo que implica. Muchos hablan del calentamiento global y ven el problema para allá, para Estados Unidos, para Canadá, ven el problema para otros lugares, para Europa, pero no lo ven cercano, no lo vemos aquí mismo. Gracias, hermano. Sí, decía, entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca como pueblos originarios? Y como decía en un momento, como Federación de Pueblos Originarios, tenemos dos palabras, caminar y tejer. Caminar y tejer. Tejer redes solidarias, caminar, avanzar en el territorio. Estamos conscientes que la leyenda del cóndor y el águila ha llegado a su momento, o por lo menos nos está mostrando el inicio del cumplimiento de esta leyenda. Cada vez más nos vamos hermanando, cada vez más vamos acercándonos. Y cuando hablamos de volver a nuestra raíz, se trata justamente de entender esos signos en los tiempos que los abuelos nos han dejado. ¿Cómo nosotros entender que el problema que enfrentan allá los mapuches en Argentina y Chile también nos afectan a nosotros acá, en las tierras transfronterizas, en las aguas transfronterizas de Guatemala, Honduras y El Salvador? Entender que el problema que enfrentan nuestros hermanos en la Candona, en Chiapas, también es nuestro problema. Entender que poco a poco este cáncer llamado capitalismo se va incrustando cada vez más y cómo van implosionando nuestras organizaciones, cómo a través de prebendas y regalías eh, han contaminado nuestros esfuerzos. Y por eso es importante comprender que la leyenda del cóndor y del águila tenemos que tenerla presente. La Abya Yala es una sola. Tenemos evidencia histórica de cómo las rutas llegaban hasta la región de los hermanos incas desde la parte azteca, desde la parte mexica. Estos territorios fueron cruzados por nuestros abuelos desde antes de la llegada del invasor y no podemos caer en esta reproducción de las llamadas civilizaciones, ¿no? Y dicen ahora civilización inca, civilización maya, no, teníamos una sola civilización en diferentes expresiones. Creo yo que es importante en esa medida que vayamos caminando, tejiendo, reencontrándonos, reconectándonos, pero también comprendiendo que si tocan a uno, como dicen las hermanas feministas, nos tocan a todos. Y que si una afectación llega. Termina, hermano. Ya, me escuchan ahora, perdón. Bueno, entonces solamente decía, ¿no? Que es necesario pasar del asombro, de pasar del like o del clic hacia un problema publicado en las redes, hacia una acción realmente activa, de manera regional y de manera continental. Entonces damos por finalizado el conversatorio. Un agradecimiento a Manuel y a todos los participantes. Nos hemos enriquecido, hemos reconocido parte de nuestra ancestralidad a través desde el centro de esta América, y vemos que estamos interconectados todos, sin que desconociéndonos entre nosotros, ¿no? Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y esperamos coincidir más adelante también en otro momento. Gracias de verdad y espero pues, bueno, lo que comencé tengo que cerrarlo, ¿no? Entonces agradezco a las sagradas energías que me permitieron conversar y compartir con ustedes. Agradezco a mis abuelas quienes me heredaron este conocimiento que he compartido hoy con ustedes. Agradezco a mis abuelos y abuelas que me enseñaron a caminar con valor, a no echarme para atrás a la hora de hablar para defender lo que es nuestro, nuestra raíz. Agradezco también a los grandes abuelos y abuelas, al gran abuelo Anastasio Aquino, a la gran abuela Prudencia Ayala y a los abuelos y abuelas sin nombre que la historia ha tratado de ocupar por haber defendido con valor
y por haber ofrendado su vida, por defender este legado que ahora compartimos con ustedes. Agradezco a todos ustedes, hermanos y hermanas, por dar ese paso más, para caminar y tejer en este gran telón que se llama vida. Que los abuelos y abuelas nos sigan iluminando, nos sigan dando eh, ese valor para defender la vida. Y me voy a despedir nada más con una palabra que quiero compartirles. Ojalá algún día podamos decirla así personalmente, ¿no? Es Mametspia Yektute, que es que el gran espíritu a ustedes los guarde y los proteja siempre.